Bien, vamos a la palabra del Señor. El título de esta palabra que tengo para compartir en esta mañana es Conocerán. Conocerán. Hace 2 domingos atrás el título de la palabra fue El camino del conocimiento, ¿no? Y con comenzábamos el año con esta palabra hablando de los magos de Oriente que emprendieron este camino para conocer a Jesús. Y ese es el camino que hacemos nosotros como creyentes. El mismo camino. Emprendemos un largo camino y vamos hacia Jesús con el propósito de conocerle. Lo mismo que hicieron estos magos de Oriente. Y de la misma manera caminamos hacia Jesús, poniendo la mira en las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo, y no en las de la tierra. Porque si nuestra mira está puesta en las cosas de la tierra, inmediatamente nos desviamos y nos vamos alejando del propósito y del llamado que Dios tiene para nuestras vidas, que es conocerle a Él, ¿no? Una cosa hago, dice el apóstol Pablo, dejo ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante al supremo llamamiento. Hay un llamamiento. Jesús te dice a ti, me dice a mí, sígueme, sígueme, sígueme. Y entonces nos emprendemos este camino como discípulos del Señor, amén, aprendiendo de Él. Ese es el objetivo, el centro de todas las cosas es Jesús. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Así que en este peregrinaje que hacemos para conocer a Jesús, que vamos en pos de Jesús, no solo es, como decimos, no solo que vamos a conocerle, sino que también en este camino le damos a conocer. Lo mismo que hicieron los magos de Oriente. Ellos llevaron este conocimiento a todos los habitantes. Hay problema. No, déjame ahora, dame eso. Amén. Hola. 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 Ahí está. En este peregrinaje damos a conocer a Jesús, ¿no? Estos magos de Oriente dieron a conocer a todos los habitantes de Jerusalén de que el rey había nacido. Ellos no tenían este conocimiento, ¿no? Esto fue por estos peregrinos que llevaron este conocimiento. De la misma manera, el creyente hace este camino. Amén. Así que en esta mañana lo que quiero compartir es que es la evidencia, ¿no? Cómo se evidencia este conocimiento que tenemos y a dónde nos lleva este conocimiento. Vamos a tomar el texto de Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Y el contexto de este texto es la última cena. Y este capítulo 13, del capítulo 13 hasta el capítulo 17, 5 capítulos que ocupa el Evangelio de Juan para hablar de la última cena, de lo que ocurrió, de lo que Jesús estuvo hablando en esa última cena. Es el Evangelio, Juan es el que más se extiende en hablar de lo que Jesús habló en esa última cena. Y llegamos al capítulo 18 y entonces dice que habiendo dicho todas estas cosas, salió
y fue hacia el huerto de Getsemaní, donde luego allí es entregado por Judas, ¿no? Vamos a leer el pasaje. Dice el texto, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Todos conocerán. El propósito del Evangelio es que todos conozcan a Cristo. El Evangelio son buenas noticias, y estas son las noticias, que nos lleva a conocer a Cristo. Tendrán revelación de Cristo a través del amor que hay entre nosotros. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. En esto conocerán que ustedes me conocen, que me siguen a mí, que siguen mi ejemplo, que hacéis lo que hacéis y sois como sois porque atendéis a mis palabras, es lo que está diciendo el Señor. No es que os conozcan a vosotros, porque el Evangelio no es para que nos conozcan a nosotros, es para que conozcan a Cristo. Pero ocurre que hay quienes toman el Evangelio como una forma de hacerse populares y de hacerse conocer. Y esto ya, Pablo ya está registrado en la palabra de Dios, ¿no? Pablo le dice a los filipenses, hay algunos que predican por vanagloria, para ver cuántos seguidores tienen, cuántos links le dan, ¿no? Ya ocurría en las cartas del apóstol Pablo, ya se veía eso en la iglesia primitiva. Pablo le dice a los corintios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No es el amor por nosotros, es el amor por Él, es el amor por Jesús. En el Evangelio de Juan, la palabra conocer es una palabra clave. Todo el Evangelio de Juan habla de conocer a Cristo, hay un énfasis muy fuerte. El capítulo 1 comienza ya desde el principio del capítulo 1, el Evangelio de Juan dice, el mundo no le conoció. Juan el Bautista dice, yo os bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Jesús le dice a la samaritana, si conocieras quién es el que te dice, dame de beber. Si me conocieras, mujer, le está diciendo Jesús a la samaritana. Es decir, este desconocimiento de Cristo. Jesús le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hay muchos más pasajes que podríamos estar citando del Evangelio de Juan. Dame un poquito más que no me escucha. Estamos llamados a conocer y a dar a conocer a Cristo. Y lo hacemos no solo hablando de Él, sino que lo hacemos también a través del amor que hay entre nosotros. Porque el amor evidencia conocimiento. La falta de amor evidencia falta de conocimiento. Juan sigue hablando de esto mismo en la primera epístola. Juan escribe el Evangelio y luego escribe 3 epístolas. Y en la primera epístola habla de esto. Y entonces dice, por ejemplo, en 1 de Juan 4:8, el que no ama es porque no tiene conocimiento. No ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. Es decir, Jesús está diciendo esto, en esto conocerán, a través del amor, del trato amoroso que tenéis entre vosotros, otros conocerán, ¿sí?, que esto es por causa de mí. Me conocerán a mí. A través de ese amor va a revelar conocimiento. Así que el que ama lo hace porque tiene conocimiento. El amor surge del conocimiento. Por eso la Biblia dice, ojo que no ve, corazón que no siente. No, es un refranero, ¿no? A veces pasa esto, ¿eh? No, porque la Biblia dice, en casa herrero cuchillo de palo. Dice, no, la Biblia no dice eso. ¿No? De tal palo, tal astilla. Eso sí que lo dice la Biblia. Está en Jeremías. Eso está. Bueno, Dios, si el amor surge del conocimiento, podemos, esta misma palabra de Juan, Dios te ama porque te conoce. Dios te ama porque te conoce. Cuando murió en la cruz, lo hizo pensando en ti, en mí. Él te conoce. Y porque te conoce, te ama. Porque nosotros le conocemos, ese conocimiento que tenemos de Él, y que vamos ahondando en ese conocimiento, va ahondando nuestro amor por Él. Conocer su amor. Cuanto más le conocemos, más le amaremos. Y Dios nos conoce, no nos ignora, no te desconoce. Dios nos dice, Ariel, no sé quién es Ariel. No sé, Karen, no sé. Me suena, pero no sé. Puede ser que haya un Ariel, una Karen, pero yo, ¿no? Es posible que haya. Dios no es agnóstico respecto de ti. Te conoce y te ama. Así que detrás del amor hay conocimiento, hay razones, hay entendimiento, hay doctrina, hay enseñanza, hay luz. Por eso la Biblia dice que Dios es amor y Dios es luz. Un amor sin doctrina, sin razones, sin entendimiento, sin conocimiento, va a ser endeble, va a ser frágil, va a ser inconsistente. Amamos porque conozco, porque sé, porque hay razones, hay una comprensión por lo que sostengo este amor. Juan dice, hemos leído que el Señor dice allí en Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Aquí tenemos la doctrina de Cristo. Hay esta doctrina de Cristo, esta enseñanza de Cristo, el mandamiento, hay un mandamiento, hay una enseñanza y hay un ejemplo. Este nuevo mandamiento, que os améis como yo os he amado, este ejemplo de Cristo. El amor entre nosotros está sustentado en la enseñanza de Cristo, en la doctrina de Cristo y en el ejemplo de Cristo y en nuestro amor por Él. Hay una comprensión, hay un entendimiento, como decimos, hay razones por las que hacemos, hay base, hay cimiento. Esto está cimentado, este amor está cimentado en Cristo. La falta de conocimiento, la falta del conocimiento de Cristo, nos lleva a la falta de amor. El que no ama es porque no ha conocido. Así que la falta de conocimiento nos lleva a la falta de amor y la falta de amor nos lleva a la falta de verdad.
Y cuando no hay verdad, hay falsedad. Podemos tratarnos con amor, es decir, pero este amor tiene que ir más allá de un trato correcto, civilizado. No estamos hablando, es lógico, tenemos que tratarnos así, de forma correcta, respetuosa, de forma civilizada, pero el amor va más allá de esto. Porque se puede ser correcto y civilizado, pero si no hay amor, va a haber falsedad. Puedo poner una buena cara, pero después puedo hacer y manejarme de otra forma. Y por eso la palabra de Dios nos dice, nos habla del amor fingido, de palabras fingidas, de fe fingida, dice el apóstol Pablo. Habla de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos testigos, falsos obreros, falsos hermanos, falsos maestros. Todo esto está en la Biblia. Falsedad, porque no hay amor. Y porque no hay amor, no hay verdad. No es algo genuino. Es todo, se puede ser correcto, pero es inconsistente. En segundo término, el conocimiento nos lleva al esfuerzo, al trabajo, al sacrificio. Y esto es amor. El amor es esfuerzo, es sacrificio, es trabajo. Tratarnos con amor lleva un esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Hay un esfuerzo, hay un sacrificio. Hay que trabajar esto. El tratarnos con amor, esto hay que trabajarlo. Va más allá de lo siento o no lo siento. No es una cuestión de sentimiento. Porque el amor no es un sentimiento, es una decisión, es una voluntad, es un entendimiento, es una comprensión. Porque cuando el amor solamente es un sentimiento, ya no siento más. Y los sentimientos van y vienen. No, ya no siento más. Y así se rompen tantas parejas y tantas familias. Porque no es hay unas razones por las que llevamos adelante nuestro amor. ¿Amén? Y nuestro amor por Cristo está fundamentado en Cristo, en estas razones, en la verdad, en este conocimiento de Cristo. Y esto nos lleva a esforzarnos, a trabajar. La Biblia utiliza mucho la figura de la agricultura. Habla cuántas alusiones hay al labrador, al que siembra, a toda la figura de la agricultura, ¿no? Por ejemplo, Pablo dice a Timoteo, el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. La palabra habla de que uno va a cosechar lo que siembra, ¿no? Y para cosechar amor hay que sembrar amor, hay que trabajar, es algo que hay que trabajarlo, ¿no? Así que para cosechar hay que sembrar y para sembrar hay que arar. Y todo esto es trabajo, es esfuerzo, es sacrificio, es tiempo. Este amor entre nosotros, este buen trato entre nosotros, es algo que hay que cultivarlo. La palabra es interesante que de la palabra cultivo viene la palabra cultura. Tiene que haber una cultura entre los creyentes, una cultura del amor. Esa cultura del amor hay que cultivarla. Quiere decir que hay que trabajar, sembrar, quitar las malas hierbas,
seguí sembrando, seguí trabajando, para que entonces haya ese fruto. Así que el trabajo de cultivo es un trabajo duro, es sacrificado, no es fácil. Esta disposición al sacrificio por amor, hay una disponernos a sacrificarnos, a esforzarnos, a trabajar por amor, lo vemos en Pedro, en el mismo pasaje, un poquito más adelante. Jesús dice, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Y Pedro expresa su amor por Jesús, allí en el verso 37, Pedro, movido por ese amor por Jesús, dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Mi vida pondré por ti. Yo voy a dar mi vida por ti. Está diciéndole al Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Me voy a sacrificar por ti. Es mi amor por ti, Señor, que estoy dispuesto a esto. Jesús le dice, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús le está diciendo, yo he venido para salvarte a ti, Pedro. No es que tú me tienes que salvar a mí. Yo he venido para salvarte a ti. Tú no me puedes salvar a mí. Yo soy tu Salvador. Entonces, el Señor le está diciendo, en este contexto, expresa tu amor por mí poniendo tu vida en amar a los hermanos. Tú que estás dispuesto a dar tu vida, pon esa vida, pon tu vida en amar, en sacrificarte, en poner amor en las relaciones, en el trato con tus hermanos. La vida se entrega amando a los hermanos. El Evangelio de Juan termina en el capítulo 21, relatando el encuentro de Jesús, del Jesús resucitado con Pedro. Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Este episodio que está allí en el capítulo 13, que ocurre ahí en la última cena, donde el Señor le dice, Pedro, me vas a negar. Y Pedro le niega 3 veces, diciendo, no, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Y justamente se trata de conocerle a Él. Y nosotros cuando nos tratamos con amor, estamos diciendo que le conocemos a Él. Lo hacemos porque le conocemos a Él. Si no existe amor entre nosotros, lo que estamos haciendo es diciendo con nuestros hechos de que no le conocemos. Entonces, Jesús le dice a Pedro allí al final del Evangelio de Juan, en el último capítulo, Pedro, ¿me amas? Si me amas, cuida mis ovejas. Pon tu vida, ¿sí?, en amar a mis ovejas, porque tu hermano es mi oveja. En cuidar a tu hermano. Jesús repite esta pregunta 3 veces, ¿sí?, porque para restaurar a Pedro lo estaba sanando, lo estaba restaurando a Pedro. Y Juan luego escribe en su primera epístola, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Juan está diciendo,
hemos conocido el amor de Cristo en que Él puso su vida por nosotros. Y entonces dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pedro le dice, Señor, yo pondré mi vida por ti, no tienes que poner tu vida por mí, tienes que poner tu vida por tu hermano, en amar, en sacrificar, en cultivar. No es que nadie tiene que morir por el otro. Figurativamente muchas veces tenemos que morir a nosotros cuando la relación entre nosotros puede tensarse por alguna situación y hay que morir a uno. Porque valoro la vida de mi hermano, valoro la relación con mi hermano, porque tengo conocimiento de que esto es lo que tengo que hacer. Este amor tiene un cimiento, una base, que es el ejemplo de Jesús por mí, que es la enseñanza de Cristo, es Cristo, amén, que Él es la palabra. Así que Pedro, en su amor por Jesús, pero mal entendido, cuando llega allí al capítulo 18 y viene la turba con las antorchas y los palos para llevarse a Jesús, allí Pedro saca la espada y corta una oreja. ¿Sabes quién fue el primer torero? Ahí cortó la oreja a Pedro. Dice el verso 10 del capítulo 18, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Esto es un amor mal entendido. Y ocurre con frecuencia que a causa de ese celo por el Señor, hay un celo por Él, en donde manifestamos mal nuestro amor y andamos cortando orejas. Ocurre eso, ¿no? En las iglesias, en las relaciones entre los creyentes, que se cortan orejas, se cortan cabezas, se hiere, por querer imponer nuestro criterio, por querer hacer una imposición, ¿no? Y esto se da en un cristianismo legalista, no en un cristianismo de amor. En un cristianismo legalista se da esto. ¿A qué llamamos cristianismo legalista? Es un cristianismo donde hay un énfasis en cumplir normas, donde hay una imposición, porque donde hay legalismo, ¿no? Donde hay normativas, entonces allí no va a haber, hay ley, pero no hay amor. Y donde hay ley, hay juicio. Se produce un juicio. Y donde hay un juicio, hay un señalamiento. Pero no hay amor. El amor cubre, Pedro escribe, dice, haya entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Pero el legalismo, el juicio no cubre, señala, condena. Porque no cumple con la norma, con lo que a nosotros muchas, por ejemplo, este evangelio legalista es cuando se hace énfasis en cómo uno tiene que estar vestido, tenemos que estar todos vestidos de forma pudorosa. Pablo esto es lo que da, con pudor, con decoro y pudor. Esa es la forma en que nos tenemos que vestir. Pero un evangelio legalista dice, no, las mujeres no pueden llevar pantalones, no pueden llevar pendiente, no puede... y se hacen un montón de leyes, de historias, ¿no? Y entonces cuando hay alguien que se sale de la norma, allí, no, porque el hermano tal, y ahí no hay amor, no se cubre las vidas, sino que se emite un juicio, se saca la espada y hay
el otro, con las Navidades. Hay un cristianismo que dice, no hay que celebrar la Navidad. ¿Y por qué? Y porque no es esa fecha y no hay que celebrar. Y es unas historias, en vez de... Y si alguien, y dentro de esos círculos, a alguien se le ocurre celebrar la Navidad o no hay que poner el arbolito. Son historias y estos anda ahí por YouTube y entonces si alguien lo hace, el hermano puso el arbolito, el hermano celebra Son tonterías, la verdad. ¿No? El Evangelio va, en esto conocerán que son mis discípulos, que nos amemos unos a otros. No significa, cuando habla, una cosa es cubrir y otra cosa es encubrir. Si yo sé que mi hermano se está apartando, no es apartando en el sentido de que todo aquel que dice que es cristiano debe andar como él anduvo. Eso dice Juan. Entonces, si yo digo que soy cristiano, tengo que procurar andar como anda el Señor. Pero eso no tiene que traer, y si me voy despistando, eso no tiene que traer un juicio sobre mi vida. Tiene que venir un hermano que va a tratar con eso y va a ayudarme a volver a los caminos y a tratar, a exhortarme y a corregirme, pero no hay una condenación, no hay un juicio, ¿amén? Sino tratarnos con amor. El capítulo nos marca la comparación entre Pedro y Judas. El capítulo comienza con Judas dispuesto a entregar a Jesús. Así comienza este capítulo. Y termina con Pedro dispuesto a poner su vida por Jesús. El capítulo comienza mostrando que Judas ya tenía en su corazón entregar a Jesús y termina con el capítulo mostrándonos a Pedro dispuesto a poner su vida por Jesús, ¿no? Dice el capítulo comienza así, verso 1 y 2 del capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahora qué bonito esto, ¿no? Jesús amó hasta el fin. El amor de Jesús no cambió. El amor de Judas sí cambió. Jesús amó hasta el fin, Judas no amó hasta el fin. Su amor cambió. Entonces tenemos entregar la vida por Jesús o entregar a Jesús. Pedro tiene ese amor por Jesús y está dispuesto a entregar su vida. Y Judas tiene su amor no por Jesús, tiene su amor por el dinero, por lo material, y entrega a Jesús. Y todos estamos en lo mismo, una cosa o la otra. Una cosa o la otra. ¿Entrego a Jesús o doy mi vida por Jesús? Pedro tenía un buen corazón. Quiso entregar su vida. No tenía un entendimiento más completo. Es como decimos, vamos caminando, vamos entendiendo, ¿no? La revelación es paulatina y vamos comprendiendo. Pero tenía un buen corazón. Judas tenía el corazón contaminado y prefirió entregar a Jesús. Su amor no estaba en Jesús, estaba, como decimos, en lo material, en el dinero. Esto fue porque el diablo había puesto en el corazón de Judas. ¿Cómo que el diablo había puesto? ¿Qué cosa, El diablo puso en el corazón. El diablo puso en el corazón. ¿Tu corazón lo cultivas tú o lo cultiva otro?
Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vienen pensamientos y hay pensamientos que en vez de espantarlos, terminan bajando. De acá, bajan acá. Y ya está ahí en el corazón y ya está. Y por eso tenemos que lavarnos, purificarnos, venir delante del Señor y darnos cuenta a la luz del Señor, ¿no? Examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad, dice el salmista. Porque hay cosas donde, sin darnos cuenta, damos lugar a cosas que no son del Señor, son del enemigo. Jesús cultivó el corazón de Pedro. Allí Jesús estaba cultivando el corazón de Pedro, diciéndole, ama, ¿sí? ¿Me amas? Cuida a tu hermano, ama a tu hermano, ama a tu hermano. ¿Me amas a mí? Ama a tu hermano. Y estaba cultivando el corazón de Pedro. Y me parece interesante que ya termino, capítulo 12, verso del 3 al 6, el capítulo anterior, encontramos que María toma perfume, un perfume de nardo puro, de mucho precio, y lo derrama sobre Jesús, sobre los pies de Jesús, sobre la cabeza de Jesús. Y entonces allí está Judas, y dice que Judas dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Allí estaba Judas y dice, ¿por qué mejor hubiese sido, en vez de derramar este perfume tan caro, de derramarlo sobre Jesús, ¿por qué no lo vendimos? Y lo pudiésemos haber dado a los pobres. Qué majo, qué corazón tan grande que tiene este Judas. Tenía un corazón inmenso. Pero dice el pasaje, allí el verso 6, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Le dijo, vamos a darle de estos 300 denarios, vamos a darlo a los pobres, pero yo me voy a quedar con algo. Esto que está en la Biblia ocurre hasta el día de hoy. ¿Cuántos usan el nombre de los pobres? Y todo es negocio, todo es dinero. Si no hay amor, se puede ser políticamente correcto, civilizado, parecer muy bueno, pero el corazón, el amor, si no está en Cristo, entonces hay falsedad, no hay algo genuino. El capítulo 15 dice, en esto es glorificado mi Padre. Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Ese amor lleva trabajo. Hay que arar, hay que trabajar, hay que sacrificarse, pero cuando uno siembra, cosecha. Y habrá fruto para que seáis mis discípulos, amén. En esto hay gloria de Dios, en esto hay gloria de Dios. Cada vez que nosotros sabemos trabajar y cultivar y tener esta cultura del amor, del buen trato, no algo correcto meramente, sino porque hay amor, cultivamos esto, va a haber fruto. Y en esto Dios es glorificado. Amén. Que el Señor nos ayude, amén. A trabajar, a sacrificarnos, a esforzarnos. Y lo hacemos porque le conocemos a Él. No le conozco en su plenitud. Un día le veremos cara a cara. Ahora vemos oscuramente como por un espejo.
pero ese poco de revelación que tenemos me lleva a caminar hacia Él. Amén. Y a tomar su ejemplo. Amén.